¿Cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos a la presentación del libro Necrópolis de Mario Flores, que es un libro que ganó el primer premio en los concursos literarios provinciales en la categoría cuento. Mi nombre es Violeta Paputzakis, yo soy narradora, pero fundamentalmente lectora. Bueno, y en ese marco mi agradecimiento a Mario, que me haya invitado de alguna manera a compartir mi proceso de lectura de su libro y de también poder charlar un poco de lo que fue la idea de toda esta presentación compartida. Es por ahí yo ir planteando cómo fue mi proceso y tener la posibilidad que a veces los lectores no tenemos de en ese proceso poder charlar con el autor y que el autor diga por ahí nada que ver o por ahí sí, que haya estado interesante el proceso, el ida y vuelta en ese camino. Igualmente ya algo hemos charlado, así que no creo que diga nada que ver Mario, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, no sé si querés arrancar también diciendo algo. Todo bien. Sigo. Bueno, gracias. Sigo yo. Bueno, Necrópolis tiene diferentes cuentos y relatos y por ahí lo primero que charlé con Mario en ese proceso de lectura es la idea de armar Necrópolis como un mundo literario en el cual se me ocurría a mí es como ir a un edificio en el que hay por ahí muchas puertas y cuando uno abre una puerta se encuentra con una historia diferente que puede verla, que puede vivirla y por ahí algunas de esas puertas son parecidas y otras no tanto. Entonces por ahí unir y tratar de ir interpretando ese mundo literario que él nos propone y ver qué encontramos y qué nos trae de vuelta. Yo lo que le contaba a Mario que en ese proceso lo que yo veía era algunos cuentos que estaban muy relacionados con el mundo personal de esa persona que va, es como que alguien va, abre una puerta y de alguna manera cuenta lo que ve. Algunas de esas historias son muy intimistas, como meditabundas, que hablan mucho desde el adentro y bueno, fui por ahí separando las historias que son así, por ahí después se hacen el recorrido, si ya lo hicieron, lo van a reconocer, van a coincidir o no van a coincidir. En esos que son intimistas, yo ponía, por ejemplo, el que se llama Un mundo en extinción, Año Nuevo y El amor en tiempos de colisiones interplanetarias. E incluía también un cuarto que se llama Nunca extinguirás un jardín, que es el primer cuento del libro, que si bien el libro es el único cuento fantástico del libro, pero sí mantiene ese tono intimista, ese tono en el que el personaje se hace muchas preguntas, analiza su contexto, entonces de alguna manera lo incluía en ese mundo de meditabundo y de análisis al interior. Después hay otro grupo de historias, que son historias que están basadas en lo social, en las que se plantean temas como lo que es la violencia de género, cómo son las violaciones, cómo es el aborto legal, la importancia que tiene. Y un tercer grupo en el que por ahí se mezclan estos dos mundos y está planteado lo social, pero desde el personaje, desde lo que le pasa al personaje con eso social. Uno es como mirarlo desde afuera y el otro es ¿qué me pasa a mí con eso? Entonces es como la mezcla de esos otros dos mundos en esas otras tres historias. En el segundo mundo, en el de lo social, yo incluía de las historias Sailor Mars, Grafitis y Necrópolis local, que creo que Necrópolis es el que ya se pudo leer Grafitis en el adelanto de la Gaceta. Y los otros, que por ahí hay una mezcla de estos dos mundos, estaban Chica Hipster, Crecer en Marte y el último del libro que es Bestias Tropicales Tomando Sol. Entonces, bueno, la idea era por ahí que nos cuentes en el armado de estas historias, en el armado de estos mundos y cómo ves por ahí
este contexto y este armado del mundo literario de Necrópolis. Bueno, esta propuesta. Lo que pasa es que esa división que vos hiciste, lo primero que le dije a Violeta es que yo no había pensado en una división tan temática, no solamente por las cuestiones que decidí narrar, sino por el recurso de la voz que ella sí logró dividir entre esas tres secciones. El libro no es cronológicamente concordante, eso es lo más llamativo, porque hay cuentos que escribí del 2015, como el primero, y otros que los terminé de escribir incluso antes de cerrar el sobre para mandarlo al concurso. Entonces era muy difícil armar un índice, armar una secuencia. No, me costaba muchísimo porque ninguno se parecía, y los que había escrito al último, que eran los que más me gustaban, porque te pedían no solamente cantidad de páginas, sino que tiene que haber 10 cuentos mínimos, o sea, tiene que haber 10 historias. Y yo tenía 8, y había 2 que eran clase B, como ese, por ejemplo, Nunca extinguirás un jardín, que es como es el único cuento fantástico, no sé por qué incluye algo de eso. Me acordaba mucho de Dioses del Fuego, de Fabio Martínez, que también ganó el mismo premio en la misma categoría. Y Dioses del Fuego, el primer cuento, es fantástico, y todos los demás son realistas. Entonces, más o menos lo mismo que sucede acá. No se lo dije, pero se lo voy a tener que decir. Porque obviamente tiene una referencia, ¿no? Y una influencia de eso. Pero no, la verdad es que a mí me sorprende esa lectura, porque yo no es que pensé esa división de voces. La mayoría están escritas, me fijo mucho más en el montaje, en la escritura, pero está bueno darse cuenta de esa concordancia. Porque, por ejemplo, hay algunos que yo me cuesta verlos dentro de alguna categoría, porque son como tan diferentes que hasta quedarían mal, y yo creo que podría el libro funcionar bien sin esos dos, por ejemplo. Pero está bueno pensarlo en una división así. Bueno, después, por ahí el otro análisis es el tema de las temáticas, que hay mucha crítica en Necrópolis, mucha crítica social. Algunos de los temas esos que había comentado al principio, también de una crítica a la iglesia, a la religión como norma, a la doble moral, a la exclusión de lo diferente, y entre todas esas temáticas yo había separado 2 que me parecían interesantes, y que después las otras seguro que las van a encontrar y las van a poder ir analizando y recorriendo. Yo las que destaqué de alguna manera para charlarlas es la responsabilidad o formas de vida del ser adulto y el concepto de paternidad, que por ahí es un tema que le interesa a Mario, que se encuentran en varias de sus historias, incluso en la novela, en Hikaru. También el centro de la historia está basado en eso, pero acá en Necrópolis hay otros 2 textos que hablan sobre el tema. Uno es Un mundo en extinción y Chica hipster. Entonces mi propuesta es por ahí leerles algunos fragmentos y bueno, poder charlar de eso. Y ahí busco la anotación. Esta es de Un mundo en extinción y dice: meto la cabeza en la heladera hasta quedar cegado por la luz vibrante. 2 quilmes, una porción de tarta de verduras, no recuerdo cuántos días hace que está ahí. Y otro fragmento separado. En la pantalla, Goku se pelea a trompadas con Cell en su última evolución. El doblaje está renovado y las voces ya no son las mismas. Antes de cada diálogo hay como 12 segundos de tiempo muerto. Me aburro rápido y me levanto. Y bueno, hablar un poco de lo que dicen estas fracciones de este cuento, de una persona que está en un papel de padre, pero que al mismo tiempo le cuesta el tener que cumplirlo,
Y por el otro lado, alguien que hoy ve Goku con su hijo, pero que ya lo vio y que de alguna manera no le gusta la nueva traducción, y todo eso, esa responsabilidad y ese tener que ser alguien que por ahí no eligió. ¿Cómo vivís la paternidad en el hecho de la escritura y de representarla en la escritura? Sí, es un tema que parece, recién ahora me doy cuenta que es como obsesión, ¿no? Las cosas que yo escribo. Hikaru se trata de eso. Pero no me fijé tanto en la idea de paternidad, sino en la idea de lo generacional, ¿no? De los problemas que surgen cuando dos generaciones están obligadas a entenderse. Y obviamente la más referencial es la paternidad, ¿no? La idea de eso. El hecho también de hacerse adulto, ¿no? Claro, el hecho de hacerse adulto, del paso de lo analógico a lo digital y las problemáticas entre ese vínculo, a mí me llama mucho la atención porque cuando no concuerda se generan ciertos traumas, y eso es como la no comunicación, ¿no? El padre ni siquiera parece despertarle cariño a su engendro, por decirlo así. Y en Hikaru es como la misma situación, ¿no? Es como que cuenta más lo no dicho, porque es como que todo ocurre dentro de la cabeza del tipo. Yo creo que la paternidad, si bien no es mi caso, pero pienso que es una especie de había en Spider-Man había un personaje estábamos hablando de Goku. Goku en Dragon Ball hay un personaje que se llama Piccolo Daimaku, que cuando le cortan un miembro se puede regenerar solo. Digamos, ese tipo de simbiosis mutante me parece la paternidad, más allá de misión, vocación, bendición y todos esos epítetos que tratan de hacerlo positivo. Yo creo que es una especie de mutación con el otro, ¿no? De cómo le paso mis inseguridades, yo le paso mis pasiones, le tengo que poner nombre, religión y un cuadro de fútbol, ¿no? Porque no puede tener una vida propia. Entonces, cuando no se logra hacer ese éxito de crear, por eso, ¿no? de criar, cuando eso es defectuoso, se genera esta irrupción comunicativa. Por eso es como que lo primero que desaparece de un mundo en extinción inminente es la palabra. Eso es lo primero que desaparece porque no puede existir nada. Y por ahí también un ejemplo de esa visión del ser padre en Chica Hipster, leo un par de fragmentos. Dice, el amigo que va a visitar un chico va a visitar a su amigo que acaba de ser padre. Fede fue papá y me invitó al hospital. Me dijo que el pibe era varón, así que compré en la farmacia una de esas cajas forradas en tela celeste que ya vienen con un montón de chiches dentro, babero, una mamadera, chupete, un osito de peluche que también lleva babero y chupete. Me costó un huevo, pero es mi amigo, el que abandonó el viaje esa vez, y es papá. Creo que quiero creer que vale la pena. Y en otro fragmento dice, entro al cuarto que Fede me indicó y lo veo ahí de pie y orgulloso, mientras su suegra carga al primogénito. Es chiquito y blanco, parece un monito afeitado, un cacho de carne rosa y suave que huele a talco y leche materna. Lo felicito, le doy un abrazo, entrego el regalo. Es un digno ejemplar de la raza humana, le digo, a la vez que le doy una palmada en el hombro. Me pregunta si quiero alzar al baby, le digo que no tengo mucha práctica con eso. Ya pronto, no te preocupes, dice y se ríe, ya pronto. La inevitabilidad por ahí de... Sí. Lo que se supone que debe corresponder debe venir. Claro, sí. Es una condescendencia disfrazada de cariño, ¿no? De afectividad, como diciendo, la vida ya te va a premiar. Ya te va a tocar a vos. No, y es también la inseguridad del personaje de que ese es el que está narrado en primera persona, ¿no? Ese es el que el tipo en realidad no puede con su propia incapacidad para desarrollar vínculos sanos, mucho menos con un hijo, ¿no? Entonces es como que le escapa
a esa condescendencia, esa burla bien intencionada del otro, que también es obviamente un producto del patrón condicionado, condicionante, condicionado. Lo que se debe ser, digamos. Exacto. Y bueno, después el otro tema que está en muchas de las historias de Necrópolis es lo que tiene que ver con la violencia a la mujer, lo que está relacionado con la violación, la legalización del aborto, femicidios, y en este caso los fragmentos son un poco más largos porque creo que vale la pena, que están ahí adentro concentrados, en Grafitis y en Sailor Mars. Son duros, pero creo que son necesarios. En el hospital de Tartagal también amaneció una pintada de aborto legal ya, pero con aerosol de color rojo. La frase era más pequeña y estaba cerca de la guardia. Casi nadie se detenía a leer. La semana anterior, una chica de 16 años había muerto desangrada al someterse a un aborto clandestino en una salita de emergencia, de noche y con el mínimo cuidado de un enfermero entrado en años. La madre salía en las noticias, en la radio, en el diario, siempre con los ojos vidriosos y rojos, como si le hubieran destrozado algo por dentro. Los noteros del canal local habían pasado toda la tarde en la escuela de la muerta para sacar a los compañeros al aire, conseguir información, a lo mejor el novio que la había preñado se animaba a hablar, pero ningún alumno aceptó ser grabado, ni dar nombres, ni dar detalles sobre cómo era en vida la compañera caída, cuáles eran sus ilusiones, cuál era su materia favorita. Al final, la nota se redujo a la directora del hospital dando 5 minutos de confusa información incompleta sobre métodos anticonceptivos. Después, un día sin clases, por respeto a la difunta. Después, a estudiar fuerte, que se vienen los finales zánganos. En cada casa, a la hora del almuerzo, una madre con cara de preocupada habló con su hija con cara de triste. Y cada madre aconsejó a cada hija sobre cómo cuidarse, sobre esperar al indicado, al que te ame de verdad, y sobre ir juntas a la ginecóloga por si tenían dudas que mamá no supiera responder. Al cabo de 2 días no se sabía nada de la salita nocturna, ni del enfermero implicado, ni de medidas de prevención o formación en escuelas. A los 5 días, el cuarto banco de la tercera fila del aula, donde la muerta se sentaba en clase, estaba marcado con fibra negra: jodete por puta. Todos lo leyeron, pero nadie decía saber quién lo había escrito. Romina y Caro, que se sentaban en los bancos de al lado, fueron a la oficina de la celadora para pedir un trapo con alcohol para borrar el mensaje de odio del banco de su amiga. ¿Qué hago ahora? No me acuerdo. ¿No te acordabas de todo ese texto? Sí, ese fue uno de los que cuando lo escribí directamente pensé que era piedra de más o menos la línea que quería que tenga todo el libro. Sí. A pesar de que ya tenía varios que sabía que iban a estar en el libro, pero ese lo escribí directamente sabiendo más o menos ya de qué se trataba. Pasa que todo lo armo mentalmente y después voy a la computadora a redactar, y por eso nunca estoy escribiendo, porque nada. Y también el contexto de Tartagal Sí, lugar, claro, ¿no? sí. Quería, en Jicaro también pasa en Tartagal, solamente que yo no lo digo. Y obviamente no es la ciudad tan real como está narrada aquí. Aquí sí está bastante, como es, muy parecida. Digamos que por ahí el tema del aborto y de esa crítica a la idiosincrasia, ¿no?, de la política, es como una lectura que yo también hice después. Bueno, primero lo escribí, ni siquiera sabía que iba a tocar esos temas conscientemente, no lo hice como un proyecto. No, un proyecto que incluyera un discurso militante, no, pero me gustó que al final fuera parte de como piedra de resistencia del libro. Es uno de los dos que yo creo que son los más fuertes. Pero al mismo tiempo habla de una época, ¿no? Claro, sí. Es muy representativo, entonces es muy fácil de identificarse. En Necrópolis también creo que cuando vemos esas cosas en los noticieros,
podemos comer una hamburguesa frente al noticiero sabiendo de esa noticia, ¿viste? Pero lo lees en un libro y ya es escandaloso, ¿por qué no escribe de cosas lindas? Entonces está bueno que sea narrado. Sí, yo creo que hace falta esa cachetada, porque la narrativa Claro, también tiene la posibilidad de que sentís otra empatía que el televisor es como que nos borra. Claro. Estamos tan acostumbrados a ver todas esas cosas, en cambio en la narrativa estás abierto a que te sucedan Yo cosas. creo que la literatura solamente es funcional cuando se encuentra en estado crítico, no en, qué sé yo, una concepción así muy neobarroca de lo que es una estructura y todo lo demás. Me parece que me costaría trabajo incluso terminar de leer esas cosas. Ya sí o sí necesito que el texto se defienda por sí mismo. Eso lo aprendí de Daniel que él escribió una tremenda novela y por ejemplo hay una persona que es docente que dio un cuento de Daniel en una escuela secundaria y los padres de alumnos de esa escuela secundaria se fueron a quejar, a decir de por qué daban a leer a los chicos una cosa tan inmoral, así, que por otro lado puede ser cierto, pero es justamente el tipo de material que tiene que darse. Que es necesario. Perdón, Sí. lo interesante, más que lo que decís, ¿no? Es lo oculto, lo que se deja ver, ¿no? De eso. Claro. Que es esa cariñada, de que hablamos un ratito, de que tocamos un temita ahí de por ahí nomás, de que hay una persona muerta, el prejuicio. Claro. Bueno, todo eso que queda solapado y que va más allá de Tartagal en sí mismo. No, claro. Claro, ¿No? totalmente. Eso es lo que me parece interesante en 3-4 Ujú. frases, Sí. ¿verdad? Que es todo lo que realmente es viva y es lo que se piensa socialmente, que se joda por puta, Exacto. que, ¿no? Que si, Algo habrá hecho, ¿por y qué básicamente fue? cogió, punto. O sea, eso no está disponible en la libertad para las mujeres y en la discusión. O sea, frente a la misma situación, es lo que decimos siempre, y esto nos viene acompañando desde hace muchos años, de que un pibe está con muchas pibas, es más capo, una piba está con muchos pibes y se la puta. O sea, Claro. no se evalúa de la misma manera. Se diferencia en la Por lo tanto, evaluación. las consecuencias, ¿no? De esa hipocresía, Esa doble moral. de esa doble moral, que está dada en la casa, en la escuela, en el hospital, ¿no? En la tele, en los medios. medios. Lo que a mí más me, y en los medios, eso fue lo que más más allá del hecho en sí, ¿no? Claro. Eso que para mí Está bueno. se deja ver. Totalmente. Leo un poco de un pedacito de Léelo Sailor todo. Mars. No, después él va a leer todo. Sailor Mars. Prepárense. Sailor Mars. Andrea fue violada por su padre por primera vez el 4 de noviembre de 1994, cuando tenía 8 años. Recuerda la fecha porque había faltado a la escuela debido al terrible dolor que acosaba su cuerpo. Sentía calambres en piernas y brazos y un horrible pájaro metálico que gritaba dentro de su cabeza. Pasó el día en cama, mirando Sailor Moon. Su padre le llevó té con galletas Express. Trató de tranquilizarla y hacerle ver que no habían hecho nada malo. El papi te hizo cariñitos, le decía. Ella le creyó y se dejó tocar de nuevo por la tarde. Aún así, por miedo a que la niña le contase a alguien, la encerró una semana. Don Toribio no se la ve a su nena, le decían al viejo que ya andaba por los 50. Anda enfermita, respondía, cortando toda posible conversación sobre el tema. Trabajaba de remisero y acostumbraba a comprar comida hecha de la esquina. El último mediodía de encierro comieron fideos con tuco en bandejas de plástico transparente. Mañana vas a la escuela, le dijo su hija. Sí, papi, respondió ella obediente. Andrea tenía pensado contarle a su maestra que su papá le hacía esa cosa tan fea que ella no entendía, pero que podía saber que estaba mal, pero no tenía moretones ni cortadas para probarlo. Le dirían mentirosa y sus compañeros se burlarían. Le daba miedo. Cuando atravesó la puerta de la escuela Coronel Vicente de Uriburu de Tartagal, al escuchar el timbre de entrada, decidió renunciar a su idea. Bueno, ese fragmento después lo terminan de leer. Es una historia también que habla de la misma temática que veníamos hablando, pero también eso,
también uno de los temas que después vamos a hablar de los recursos narrativos y de lo no dicho y de lo que habla y de lo que habla de lo social también, y todo lo que hay detrás de esas decisiones que cuentan este fragmento del texto, digamos. Sí, sí, ese fue el que vos me dijiste que te parece más fuerte. Sí, a mí lo que me pasó es que comencé a leer, por eso dije, prepárense, yo comencé a leer esta historia y dije, lo dejo, sigo después en un ratito que creo que... Sí, hay una amiga que tengo que se ganó un libro, porque hice un juego en Instagram, bueno, no importa. Y me dijo que le dio náusea leer eso y me preguntó si yo sabía si el tipo ya estaba preso o no. Yo le dije que es ficción, es un cuento. Y me dijo, no, pero acá a la vuelta de mi casa pasó, que el tipo era remisero, que era su hijastra, que era una nena, bla, 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 bla. Y yo digo, bueno, ahí está. No es nada impresionante, no es nada del otro mundo. O sea, pasa al lado de la casa. Y, yo quería escribir, de hecho ahora supuestamente estoy escribiendo una novela, digo supuestamente porque no estoy escribiendo nada, pero la novela siguiente que la estoy preparando tiene esta temática como eje y me está costando mucho porque también lo estoy relacionando con la vida dentro de las sectas y todo eso, que es como también otra de las obsesiones que tengo, y qué sé yo, es como que la realidad no tiene, no tiene nada con qué batallarle a la ficción, ¿no? Se pueden vincular perfectamente. Yo creo que leyendo un cuento así como ese, que esa era mi intención, se pueden entender falencias que hay en la vida real, digamos, y por eso, qué sé yo, como que me lo imaginé también todo, ese también fue uno de los que salió así, de una. Sí, pasa vos cuando lo escribís, de dónde lo escribís, o sea, si las personas que lo leen, bueno, eso, sabiendo que es una realidad, la verdad que aquella persona que realmente tiene un sentimiento de aspiración deshumanizada de la humanidad, parece bastante porquería, ¿no? Como trascender algunas cosas, nada, te sensibiliza, saber que hay alguien que más allá de que sea una ficción, o sea, que hay personas que transitan esas circunstancias. Sí. ¿Qué te pasa a vos con eso? Yo soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia y no me ha pasado que de verdad me impacten algunos relatos escritos sobre el tema, siendo que hay una especie de subestimación a la hora de narrar eso y como teniendo una especie de cuidado y de protección, de cautela, ¿no? Como el hecho de decir de eso no se habla. ¿Y qué significa? Es lo que te moviliza, porque realmente nada, entonces, ya lo lees, todos exacto. Saber qué sucede es conmovedor, no desearía que no le ocurra a nadie. Obviamente, ¿verdad? claro. Eso es, y supongo escribirlo, no sé, poder relatarlo, está buenísimo. Yo creo que, por ejemplo, ese cuento, hace tiempo que venía pensándolo. Por eso me fue fácil redactarlo, después lo corregí un poco, era mucho más largo, había escenas de hecho mucho más fuertes, pero justamente como hay o habemos demasiada gente trastornada en el mundo, una lectura de algo completamente fuerte, hecho a propósito, ya podría inquirir en el morbo y en otras cuestiones que no son de mi búsqueda. Entonces, había escenas que yo decidí eliminar y que tal vez en una reedición, pensándolo bien, digo, no, porque está bueno mantener esa impunidad de que el cuento lo diga todo. Y quizás lo incluya en una versión posterior cuando el libro se acabe y lo reedite. Tal vez lo cambie, tal vez no, pero creo que está bueno y nada, estoy orgulloso, está bueno. Está bueno. Sí, yo creo que es necesario hablar de esas cosas que por ahí
te dicen de eso no se habla. Claro, es como pensar, o sea, ¿por qué Woody Allen puede hacer chistes de judío? Porque es judío. O sea, ¿por qué yo voy a escribir sobre este tema? Porque yo lo pasé. No, de hecho ya fui a terapia y está todo bien. Justamente. Me parece que es el punto fuerte de ese cuento, que la voz de Leonardo no juzga, ¿viste? Claro. No es porque uno no tenga que juzgar, sino porque le da libertad al lector de poder ubicarse ahí, qué va a pensar, y también no victimiza a la víctima. Y lo que se ve muy claro que de verdad eso del asco, yo te juro que eso no puedo seguir diciendo esto, es como, es revulsivo en serio. Porque la violación infantil es repulsivo y serio. Entonces es necesario que sea así. Claro. Y por ejemplo, eso por ejemplo, sí. No lo puedes creer, digamos. Sí, eso es algo que yo aprendí de Fabio Martínez, que él me dijo, en ningún momento que te cometas el error de narrar un juicio moral. No es juicio moral, pasó esto pasa, así está. Y si lo podés describir de la manera más golpeadora posible, mejor. Hace poco leía, no me acuerdo de quién era, no sé si era una nota en internet, sí. Y un fragmento decía, ¿por qué no hablar con violencia de la violencia? Y bueno, me hace acordar de eso. Exacto, muy bien. Si estas cosas pasan, ¿por qué no contar las que pasan? Claro, eso avisarlo. Igualmente, gracias por compartirlo. No, sí, está bueno porque... libertad, ¿no? Asumir y visibilizar eso, cuanto más lo podamos hablar, y justamente de alguna manera... creo que mientras más lo podamos naturalizar, digamos, porque por ejemplo no puedo jamás en esta vida, no puedo ser condescendiente con esas situaciones. Yo por ejemplo... en mi caso particular, por haber sufrido algo en la infancia, que hoy en día, por ejemplo, no me ha causado problemas, porque bueno, tuve la posibilidad de estar un poco más loco desde otro aspecto, y entonces como que lo pude trabajar, tuve esa suerte. Mucha gente que no. Y yo sé que a mí me lee mucha gente grande, que por ahí elige guardárselo, elige la privacidad, que es completamente aprobado. Tiene que ver con la búsqueda de cada uno, pero me gusta pensar que cuando lea eso, de alguna manera se va a tener que recontrar, y no es que yo le quiera hacer mal a nadie, sino que tiene que movilizar, porque eso incluso podría servir, me parece, mejor de los casos, a mejorar un poco la situación. Tengo una amiga que es psicopedagoga, Milena Cordera, que es de Tartagal, es psicopedagoga en neuroclínica y trabajó con libros nuestros en el consultorio, o sea, le está dando un uso concreto, real, en la vida real a la literatura, que eso es, me parece a mí, lo más grande que se puede lograr, porque no es ya un placer burgués, ni tampoco una discusión de debate social, que está buenísimo, pero sino que trabaja con adolescentes y le hace leer nuestros libros, o sea, su carrera está en riesgo. Tiene que ver con esa libertad de contarlo como pasa. Exacto, claro, y moviliza a sus pacientes, nos dijo, nos ha contado, moviliza a sus pacientes de una manera que no lo ha experimentado jamás. Entonces un trabajo profesional de esa manera me parece que valida la crudeza, ¿no? de eso. Está bueno. Bueno, en otra etapa del análisis, hablar un poco de las elecciones y las herramientas narrativas. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, que están en muchas de las historias, es la ruptura del tiempo y el espacio. En algunos de los ejemplos que por ahí, cuando lo lean y los que ya lo leyeron, encontrarse. En el caso de Grafitis, de Año Nuevo y de Necrópolis, que de alguna manera también estas divisiones, estos cortes en tiempos y espacios, el ir, el venir, en tiempos y en lugares, se ven diferenciadas en algunos casos por negrita, en otros casos numerados, en otros casos por asteriscos. ¿Cómo es este proceso, la elección de este recurso, como qué busca este recurso narrativo de alguna manera, y la elección de elegir esta forma de alguna manera señalarlos, dividirlos, facilitar o no el proceso de lectura? La respuesta más
tonta que tengo es que me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve en la página. Eso es algo que aprendí de muchos escritores que empezaron a experimentar con que también es parte del proceso. Obviamente es parte del proceso creativo, es parte del proceso en que uno va trabajando. Yo, por ejemplo, no por ahí cuando pasa, lo único que hago es tomar notas en el anotador del celular, pero notas, ni siquiera ideas, o sea, palabras sueltas, subfrases, así nada más, ni siquiera me pongo a anotar una persona que va, no, eso lo hago en la cabeza. Entonces voy imaginando cómo va a estar escrito, la disposición del texto y el montaje, porque creo que eso es lo que ayuda a visualizar escénicamente, digamos, por ejemplo, ya estoy contando todo, no importa. La novela que estoy escribiendo va a estar narrada en un guión de cine, porque me gusta ese tipo de estructura, y también voy a estar trabajando con esto porque... Y Año Nuevo también es un poco así. Sí, Año Nuevo ya es directamente ayer, hoy, pero no sabemos cuándo estamos leyendo, ¿no? Entonces, bueno, ese cuento no era clase B, era clase Z, y tenía que elaborarlo muchísimo, y bueno, es como que la regla de oro es que tenés que escribir lo más antes posible del final. Porque andar utilizando tiempo muerto a mí no me gusta, me sale mal encima y ya meto la pata, ¿no? Ya me doy cuenta a quién estoy afanando. Y bueno, en ese caso, qué sé yo, está Bob Chow, me parece que es alguien que utiliza muy bien este tipo de montaje. Francisco Vitar, que es para escribir Hikaru, el libro de cuentos de él me sirvió muchísimo. Que es como poner estructuras muy breves que están separadas por un lapso de tiempo muy grande. Que eso, Mayra, vos decías que lo había tomado de Marguerite Duras, porque es exactamente el mismo tipo de estructura, es como la condensación, ¿no? Y después, por ejemplo, Alejandro Zambra, que es un chileno que también me gusta mucho cómo escribe, que él también como que hace lo mismo, sustrae en vez de agregar, ¿no? Y yo te decía Santiago Cray, que yo lo leí, que claro, me hizo acordar también, mucho y que volvía, que también utiliza la misma forma de hacer estos cortes de tiempo y espacio. Claro, sí, y como que yo me influencio mucho por el cine más que por libros de otros autores. Si son libros de otros autores, son muy raros los que vienen de la década del 80 para atrás o 90 para atrás incluso. Entonces me guío más por las películas y toda esta cosa de analepsis, prolepsis, ir al pasado, volver al futuro. Hay una película excelente que se llama Martha, Mercy, May, Marlene, que trata sobre una chica que es de alguna manera secuestrada subliminalmente en una comunidad de un gurú religioso abusador, y es como si su vida antes de llegar a la secta, después cuando ya salió, y la vida de la secta al final, entonces vos tenés que andar armando, y toda la película está hecha un rompecabezas tipo Alejandro González Iñárritu, una cosa así, y me gusta jugar con eso porque me gusta verlo en la pantalla, y bueno, yo digo, ojalá que al leerlo se pueda ver, que se pueda imaginar. Justo eso te iba a decir, claro. El Año Nuevo pasa que es como que ves imágenes que se van sucediendo, y a pesar de que no entendés el orden, entendés lo que está pasando. Claro. En eso, en sí, las imágenes. ese es el juego. Sí, me gusta que no sea lineal. Por ejemplo, leí una novela que publicó Cala Ediciones, que es una editorial de Cafayate, que la novela es un solo... o sea, hay punto y aparte, obviamente, pero es un solo bloque de texto. ¿Sí? La novela es así, debe tener más de 300 páginas y es... Comienza, no tiene capítulos, es una cosa así, y también es un desafío, es una elección hacerlo así. Exactamente. Y obviamente eso también me parece un desafío, pero ya ponerlo del 1 al 5, del 1 al 10, ¿no? La primera parte, la segunda parte es como muy ortodoxo para mi gusto y no me ayuda a narrar, porque eso
obliga a escribir de una manera con una extensión y un estilo que no es el mío, entonces yo prefiero fragmentar, ir cortando, pegando. Que ahí te encontrás, digamos. Claro, y ahí me encuentro con más referencias a otros autores y me parece que el acabado final, el montaje visual, es también muy igual de importante que lo que narra, ¿no? Que el texto, el contenido en sí. Y bueno, Rayuela de Cortázar es un juego así. Claro, sí, sí. Es un precursor de eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un libro de Cortázar que a mí, por ejemplo, Rayuela mucho no me gusta como novela, pero hay un libro que se llama Último Round, que él decía que se había basado en los almanaques que recibía la gente del campo, que la gente que vive en el campo no tenía tanto acceso a la información, entonces los almanaques traían recetas de cocina, horóscopos, cuentos para niños, cuidados de animales de la granja, ¿no? Ese tipo de cosas. Él decía, ¿por qué no hacer un libro que tenga eso? Cuentos, poemas, anécdotas, crónicas, dibujos, sí. Y, ¿por qué no, obviamente, estructuras distintas? Entonces, eso es uno de los, de los primeros de ser, no lo sé, pero me gusta mucho. Hay una gran tradición de escritores que experimentan con las estructuras. Sí. Bueno, no es que yo me inscriba dentro de eso, ¿no? Porque lo mío dentro de todo es una boludez, o sea, yo lo hago bastante lineal, pero dentro de lo lineal está bueno. Hay una experimentación. Exacto, sí. Y hay cortes y hay espacios, tiempo, claro, hay cambios, sí. En ese aspecto. Después, algo que atraviesa Necrópolis son los consumos culturales, que hablan mucho de esta época, pero también de una época en la que vos de alguna manera te sentís, te llevan a esa época. Por ejemplo, uno de las historias se llama Sailor Mars, que hace referencia a Sailor Moon. El primero de los cuentos, el padre le dice al hijo, cuando se enoja, que la suerte te acompañe, haciendo referencia a que la fuerza te acompañe, perdón, claro. La fuerza te acompañe. A Goku. Sí, a Dragon Ball, creo que a Volver al Futuro también hay un texto. ¿Volver al futuro? Sí. Sí, Marty McFly, sí. Es como que... Música también, cine. También. Me resulta muy difícil escribir sin citar ese tipo de cosas, porque de alguna manera van delimitando el tipo de historia que yo quiero contar, digamos, para que uno se pueda imaginar qué tipo de vida mental llevan esos personajes, porque qué es lo que más habla de nosotros, lo que consumimos, ¿no? Entonces me gusta. En ese sentido de lo que consumimos, cómo nos construye, también tenés mucho visto de marcas, de productos. Sí, porque yo creo que hablando de consumo cultural, creo que también tiene un poco eso. El cuento, perdón, ¿no? El libro de cuentos de Daniel, al final dice: ninguna de las marcas citadas en este libro patrocinan ni siquiera Energizer. Entonces yo digo, esa boludez de por ejemplo, algo que hacen los Simpsons, que es una de las peores cosas que hacen. Los Simpsons, bueno, fanáticos, pero una de las peores cosas que hacen los Simpsons, que a mí nunca me gustó, es no nombrar las marcas como son porque no te pagan regalías, porque queda tan ridículo y una hipocresía. Digamos, si lo estás consumiendo todo el tiempo, ¿por qué no mencionarlo como es? Hay gente que no podía poner en su libro Coca-Cola, o ponían Coca, o no sé, gaseosa, cola, que es una tontera decir gaseosa, cola, no hablamos así. Entonces, tiene que decirse como es, las marcas son las que son porque son reales, no. Y te inscriben también en un tiempo y un espacio del cual vos estás contando y donde están tus personajes puestos. Leonardo Oyola tiene una novela donde pone las marcas como truchas, como se venden en los grandes shoppings de piratas, digamos. Entonces puedes poner Nike, pone Nike, no hace ya directamente, le agregan eso, porque hay zapatillas que traen eso. Entonces él como que menciona de verdad que así las hacen, así las fabrican. Entonces
es imposible no incluir. Hay algunas que por ahí estaría bueno no ponerlas porque son como demasiado específicas ya, pero tampoco es que yo sea tan raro. No. Hay una que es una película de Lars von Trier que por ahí está bueno que la gente, si no lo sabe, lo busque. Claro. Y también tiene que ver de alguna manera habla del lugar de donde vos tomás tu inspiración, digamos. Claro, las cosas sí, que de alguna manera alimentan tu escritura, claro, y quedan ahí marcadas con todas esas. Por ejemplo, hay datos de guiño. Esa película de Lars von Trier es básicamente lo que me dio la idea para poder narrar el anime de Hikaru. En Hikaru también. También pasa eso y estoy todo el tiempo mencionando cosas porque de alguna manera van vertebrando lo que yo quise hacer. ¿Qué película es? Se llama Melancolía. Es sobre, que bueno, justamente, ¿de qué se trata? De esa leyenda urbana, teoría conspirativa de Nibiru, que es el planeta que va a venir a destruirnos. Entonces es como una, qué sé yo, ¿cómo se dice? Teoría conspirativa de internet, ¿no? Donde él lo toma y hace una película. Y esa película y esa leyenda urbana a mí me sirve para cranear la manera en que se comportan los personajes. No lo que pasa, porque sería muy tonto narrar lo mismo, yo voy a escribir eso, ya lo han hecho y uno se da cuenta. Entonces solamente son como pequeños enlaces que voy poniendo porque no es que yo piense para quién escribo, ¿no? O sea, no es que mi texto va dirigido a... Pero más o menos yo pienso que entre todos nos conocemos, somos pocos y nos conocemos mucho, entonces yo sé que hay gente que lo va a reconocer y que obviamente esas referencias son familiares. Después lo no dicho, que justo hablabas vos, que creo que es algo que no solo está en ese fragmento, sino que está en muchas partes y en muchas historias. Yo lo ponía en Sailor Mars, en Año Nuevo, información que se va intuyendo y que de alguna manera es ese rompecabezas que vas armando con cosas que te dicen, que te cuentan o te narran a la mitad y que después de alguna manera cierran. Y el ejemplo que daba es justamente en Sailor Mars, cuando el padre le dice a su hija tengo sed, y eso significa que la escena siguiente o el momento siguiente está ella yendo a pedir fiado vino para su padre, para su papá. Entonces hay ahí un código entre ellos que sabe que cuando él le dice tengo sed significa esto otro, digamos. Entonces, y así como ese elemento hay varios. Hay, por ejemplo, la siguiente, mientras están comiendo, el tipo dice, escúchame, pero sigue comiendo. O sea, son situaciones de expresiones muy de por acá, digamos, porque es como ese acuerdo tácito de violencia, porque es violencia, pero es maltrato, es violencia, es una especie de represión psicológica, ¿no? De que solamente con un gesto, con una mirada, con una manera de sentarse a la mesa, el abusador y la autoridad ya logra que la víctima se comporte de tal manera. A mí me parece que eso, qué sé yo, está bueno que te des cuenta, porque no es el rompecabezas de que yo quiero que la gente complete, yo no lo escribí, entonces lo tiene que completar el lector, eso no es la intención. Pero como la violencia se disfraza de inquietud, entonces esos gestos, esos acuerdos tácitos, ¿no? que son como la manipulación, ¿no? Entonces creo que es acertado mucho más cuando se trata de padres ahí. Y en el caso de Año Nuevo, que de alguna manera se van tirando algunos detalles de... Año Nuevo trata de un chico que vuelve a su ciudad y se van como dando a conocer algunas cosas y al final es como que te termina de cerrar todo el resto de la historia. Pero en todo el recorrido hay algunos elementos que te van guiando de alguna manera. Ese cuento lo terminé de entender cuando lo leí, pues me di cuenta de que termina en el capítulo anterior. Para mí, ¿no? También puede ser al revés. Sí, por ahí
creo que vos también me habías mencionado que como que no hacía falta mencionar que el final, ese también tiene como mucho cosas que me atraviesan a mí, porque yo en un tiempo también estaba dentro de la iglesia, activamente, ¿no? O sea, activamente vengo de una familia católica, entonces es todo un desafío poder narrar ese tipo de cosas porque tengo que tratar de hacer justicia lo más que puedo, entonces tiene que salir bien y es raro no mezclarse, ¿no? Entonces esa parte de que los dos amigos están atravesando los capítulos uno a uno en ese cuento y se dicen muy pocas cosas, hay muy poco diálogo, hay más acción, ¿no? Entonces en la vida real creo que pasa eso también, no estamos todo el tiempo hablando, describiendo lo que estoy haciendo, entonces está bueno que eso se pueda ver, que sea visual, porque bueno, la gente hace eso, ¿no? Lee el libro y se le pone cara a los personajes, le pone color a las ciudades que lee. Hay algunos fanáticos que se enojan con el autor cuando muere alguno, lloran cuando el personaje llora, se alegran cuando ya lectores como más activos que viven las historias. Claro, eso. Sí. Yo lloro, yo me río, yo claro. Y por ahí, por ejemplo, un ejemplo que a mí me llamaba la atención, que me acordé recién ahora. Hay una parte de grafitis donde el periodista con un sacerdote es como que habían pintado la iglesia y el sacerdote quiere denunciar en cámara. Y el periodista cuando termina la nota le dice acá, bueno, listo, está todo bien, sale a primera hora en el noticiero, así, bueno. Y yo pongo, se despidieron con un abrazo muy parecido a la complicidad, algo así. Entonces una persona que leyó el libro me dice, eso es la metáfora de las relaciones institucionales entre los aparatos mediáticos de la iglesia. Y yo decía, los dos personajes se despidieron con un abrazo, eso pasó, no había que ser tan rebuscado, pero sí, obviamente, está hecho así. Entonces, está bueno ese no decir, pero de alguna manera otorgando todos los indicios con toda la evidencia posible como para que no tratar de nene al lector y que lo pueda entender solo, como si estuviéramos charlando, ¿sí? Bueno, y un recurso dentro de eso es la ironía, que también es algo que utilizas mucho en el libro y que de alguna manera lo utilizas para hablar de todo esto y hacer esta crítica desde la ironía. Una que yo me acuerdo que me dio mucha gracia es en Necrópolis local, cuando la situación con el chico que se tiene que ir de la ciudad, qué sé yo, de Tartagal porque el resto no lo acepta, y alguien dice, le dijeron chusma y se ofendió la vieja chusma. Claro, sí. Entonces de alguna manera burlar, diciendo que estaba mal, pero al mismo tiempo refrendando que era una vieja chusma y sí era una vieja chusma. Claro, sí. Por ahí yo me di cuenta que muchas cosas de las que escribí antes no podían ser muy chistosas, que digamos. A mí me gusta reírme mucho cuando leo. O sea, me gusta poder captar que el humor de la persona que está escribiendo es lo suficientemente sostenible como para que yo diga, wow, mirá, qué sentido del humor tan férreo. Y por ahí el sarcasmo muchas veces es como demonizado, ¿no? Es como diciendo te estás burlando de una superioridad moral, algo así. Y no, porque yo también pertenezco a esa cultura, entonces justamente, por ejemplo, un amigo agarró el libro en la presentación cuando lo hicimos en Tartagal y dice, alguien te va a decir algo por esto, que decía, un personaje dice que tengan cuidado porque viven los tobas, una comunidad originaria vive atrás. Vos te pensás que yo voy a pensar que sos un indio que te metes a mi casa robando y te corto los tobillos. Y su esposa lo agarraba del brazo y le decía que no, que tranquilízate, que no vas a machetear a nadie, que se dice pueblos originarios, que a esos matacos de mierda primero hay que educarlos y sobre todo darles mucho amor porque Jesucristo nos manda a amar a todas las razas.
Entonces, cuando uno escucha algo así, yo lo he escuchado en mi barrio, decía, mira, viene el mataco ese, decirle que corte pasto, ese tipo de cosas, y son naturales, pero lo leen en el libro y dicen, ¿cómo va con esto? Así, ¿viste? Nos está haciendo quedar mal a la ciudad. Y no, es real, ¿no? Yo lo he escuchado, mi viejo hablaba así. Tengo un amigo que por ahí en Tartagal pusieron por primera vez en la vida, en la plaza principal, unos aparatos que funcionan con energía solar para cargar el celu. Y al mes ya estaba roto. Y un amigo pasó por ahí y dice, mirá, qué matacos de mierda que son. Dice, son brutos, dice, son matacos, ¿me entiendes? Eran los otros. Y yo no, por ahí cuando pasa, son mis amigos, mi grupo, no es que yo me enorgullezca a muchos de ellos, ¿no? Pero por ahí cuando siempre tengo uno que es terrible. Va manejando en moto, yo voy detrás y qué sé yo, pasa, él es el típico acosador de la mirada, se da vuelta y por una cuestión de seguridad y de educación, generalmente lo corrijo, pero esa vez a no lo corregí cuando decía eso porque digo, mirá, ahí está cómo está incrustado en su manera, ¿no? Hace poco llegó a Tartagal un fotógrafo francés que trabaja para la National Geographic y quería ir a tomar fotos lo conocí porque estoy trabajando y el tipo parece que quería por favor internarse más en las comunidades originarias de Tartagal porque quería tomar fotos de lo exótico, un indio con jeans y celular, no un indio parece, entonces como que tienen esa imagen bien férrea, exacto, lo exótico, lo salvaje, eso buscan, ¿no? Entonces es como esa manera eurocentrista colonizante, ¿no? De pensar y sobre todo de la superioridad del barrio, de la violencia, ¿no? Todo eso. Bueno, después... Me olvidé de qué estábamos hablando, perdón. No, todo era el tema de la ironía. Sí, claro. Iba a cuento. Después el libro, otra cosa que me llamó la atención y que por ahí la charlamos, de las voces que habitan el libro, que lo que yo te decía es que todo el libro está habitado por voces adultas y masculinas. Sí. Que es algo que me llamó la atención. Y que es algo que yo no me di cuenta. No pienso en eso, o en este caso no lo pensé, pero sí, tal cual. No tendría mucho más para decir. Pero lo que pasa es que sí, yo me fijo como más en la estructura, ¿no? En giros del lenguaje, ese tipo de cosas, pero empiezo a narro, elijo obviamente en qué voz va a estar, si va a estar en la primera, que le utilizo muy poco, o en la tercera, del presente, que es la que yo más utilizo por ahí, porque me queda más cómodo y siento que desde ahí puedo ser más efectivo. Entonces como que un amigo conocido que es escritor de acá también, que se llama Mario Sarabia, él leyó una vez Un mundo en extinción, el del padre que tiene que pasar el fin de con su hijo y no se lo banca ni el uno se lo banca el otro. Él me dice que lo leyó y me dijo que ese narrador, ese personaje que era el narrador, era muy bien pensante, como si de verdad se expresara muy bien, con palabras bien pensadas, ese tipo de cosas. Y yo eso lo tomé como que le faltaba naturalidad a la manera de hablar, de decirse. Por ahí no correspondía con el personaje que querías construir. Claro, exacto, como que su manera de contarse era demasiado rebuscada como para una situación tan cotidiana, normal de un barco. Después dejé para el final Chica Hipster. Sí. Que lo que me llamó la atención de esta historia es que... Yo quiero saber... sí. Quiero saber cómo... Si fue desde el principio. La primera lectura. Bueno, cuento por qué. Mientras leía el libro me pareció que todas las historias podían ser contadas por el mismo narrador. Es decir, como que si era la misma persona la que podía llegar, o al menos una persona que tenía la misma forma de ver el mundo, la misma percepción, la misma forma de los mismos valores, podían contar todas las historias, a excepción de Chica Hipster. Es un narrador diferente porque ve y transmite lo que ve
de forma diferente. Yo lo que le decía, básicamente, el narrador de Chicas Hipster es un machirulo. esa era mi síntesis. Y hice algunas marcas de por qué. Y la primera que no la puse como marca, pero que sí creo que es la primera, es: pienso que si le roban y la violan en alguna metrópolis, se llevarán la mochila entera con todo. Para mí esa es la primera marca. Y después, por ejemplo, dice: se compró unos mapas de Argentina con las rutas señaladas, aunque dudo de que sepa leerlos. Pasa que es medio hueca, pobrecita. Y después por acá dice: no hay caso, Maca se va a ir, ahora las cosas son mucho más peligrosas, hay casos de chicas secuestradas y desaparecidas todos los días. De acá a unos días no sabremos nada de vos y cuando todo termine resultará que te mataron para sacarte los órganos que te estaban explotando en un sucucho por 2 mangos. Y la última marca que hice dice: siempre me habló de un supuesto novio, un tal Adonis o príncipe perfecto que vive en México, quizás por eso quiere irse, recorrer América hasta llegar con el tipo en cuestión. Bueno, y ahí varias cosas. El hecho de la cosificación que hace de la mujer, el hecho de que, bueno, la desvalorización, el hecho de... Él cuenta que él sí se fue de viaje, que vivió una experiencia, que hablaba con camioneros, que les contaban sus historias de putas, pero ella no puede irse porque si llega a querer irse la van a violar. Como mandato, digamos, las mujeres no pueden hacerlo. Y después el supuesto novio, que si una mujer se va a ir tiene que ir sí o sí a buscar un hombre, porque otra razón se va a ir a recorrer el mundo, digamos. Bueno, y eso era lo que yo le decía, cuál era la intención de contarlo de esta manera y del cambio en relación a los otros, que de alguna manera es abordar el mismo tema pero desde otro lugar. Claro. Sí, yo Eso es un amigo tuyo. Debe ser una construcción de amigos y de mí mismo, ¿por qué no? Un varón cis heterosexual, todos nos expresamos así. Obviamente en el proceso vamos mutando, pero seguimos siendo los mismos pelotudos. Y yo fui alejándome de muchas de estas actitudes de mis amigos, porque sentía que yo no se las estaba señalando lo suficiente y que mi manera de cambiar no les generaba interés en cambiar o en querer cambiar, porque tampoco es que uno cambia, solamente hacemos el intento de aprender prestando atención, que básicamente es lo único bueno que se puede llegar a hacer, porque hay algunos que incluso glorifican el cambio y buscan el protagonismo, lo cual es desacertado. Entonces, la idea de coleccionar ese tipo de expresiones, hay uno de la vestimenta también, sí. De la vestimenta. Se lleva el pantalón más ajustado y que le queda mejor. Claro, la manera de vestir, el tema de la diversión, ¿no? De la recreación, de si es dueña de su tiempo, de su decisión o no, de la edad, de lo generacional. Entonces, digamos, me gusta pensar que vos te has dado cuenta de que el que narra es un machirulo porque sos una lectora bastante crítica, pero estoy más que seguro que alguien que por ahí sea un varón de mi generación se siente identificado. No sé si identificado, pero no le va a parecer un problema el narrador, lo va a sentir hasta, qué sé yo, un personaje así, ¿viste? Como si nada, como que es un vago piola que está hablando en primera persona y que cuenta como si estuviera tomando una cerveza, y por ahí incluso son tan sutiles esos micromachismos que no es que yo lo haya, yo voy a escribir un cuento como para, no soy tan capo de tenerme un propósito de develamiento, un trabajo narrativo súper. No, salió así y creo que obviamente habla mucho de mí mismo y de la manera en que pensamos en algunos momentos, porque es como una autocrítica, ¿no? Todo eso. Pensaba que por ahí en ese cuento entra la dimensión narrativa, ¿no? De los elementos que hay. Me parece que al final, por ahí capaz que podés leerlo, lo lee cada uno cuando lo compre, o lo adquiera, como se diga, quizás mejor. Que el tipo en realidad es un fracasado, ¿entendés? Porque la tipa se va y la pasa bomba, y en realidad lo que el cuento muestra es
mirá el idiota que sos, porque el tipo termina diciendo, bueno, al final el mundo es un lugar feliz, pero a mí me va con el culo. Sí. Claro. Esa me parece que es la historia. Como vos, el narrador, a mí me parece que es un poco acotado pensar la escritura como un lugar donde el ideal tiene que existir, porque si no el cuento de la violación no estaría, y también la sociedad, está bien que los valores del que escribe están ahí y son inevitables, ¿no? Pero a veces mostrar eso, pero con la otra parte, que en realidad el personaje principal es la piba en ese cuento, ¿no? Porque, no sé, se va y triunfa. Es también el sueño americano, ¿no? Me voy de acá, me voy al exterior, Disney, fuegos artificiales, qué sé yo. Pero eso, igual yo si fuese un chongo y me leo ahí, digo, soy un ridículo. Diría Claro. eso, escapate porque no soy chongo y puedo pensar eso. Claro. Van a dos partes, digamos. Pero sería lo ideal, Sí. obviamente. Y dice la no lectura de que las mujeres somos las únicas que cargamos con el producto de la envidia, ¿no? Claro. Porque si eso lo pasaba una piba que está contando que, qué envidiosa, ¿no? Sin embargo en él es más como una cuestión... Incluso hasta puede ser puesto de manera, o leerse de manera optimista de, mirá, se preocupa. ¿Entendés? Claro, sí, sí, totalmente. Sí, yo creo... No, sí, no. Sí, ¿quién sigue? No sé. Adelante. La verdad que lo va leyendo, en realidad a mí lo que me pasaba era que no sabía si el tipo era padre o era alguien que amaba de pibita, ¿viste? Porque tiene como, desde donde habla, es la voz del padre, digamos. Es como, no te vayas, es lo que le diría un padre, digamos. Y eso siempre lo leí como si estuviera leyendo toda mi vida. Cuando lo leí fue como, desde el principio interpreté la voz de él como frustrado porque no puede estar con ella, entonces empieza a tirar toda esa basura por su misma frustración. Es como un monólogo interior de victimización, todo el tema. Es un loser promedio, tal cual, como dijiste. El de Un Mundo en Extinción también es un loser promedio, es como que me gustan esos personajes. Sí, en realidad este también estaba en las tres historias que hablan sobre el papel del hacerse adulto, y la diferencia que por ahí habíamos hecho de este era que había un contrapunto triple, digamos. Por un lado la historia de ella, por un lado la historia de él, que es el que mira desde el contar a los otros, juzga al amigo que fue padre, juzga a la amiga por irse, y sin embargo, como cuenta ella, la historia termina diciendo, el mundo es maravilloso, nosotros no. Pero ese nosotros no es él terminando viendo Los Simpsons, la última temporada de Los Simpsons, en el vacío total. Entonces, en realidad, lo que le jode a él es que los demás hacen, que los demás deciden, y él sigue su vida en la nada misma. De acuerdo al patrón, de acuerdo al estatus. Claro. Esa es la cosa. Entonces, por ahí sí hay... Ese también era clase B, me alegra ver que mira todas esas cosas. Bueno. Bueno, y este es el recorrido de mi lectura. Está bueno por ahí, en base a esa lectura, que los otros, los que van a comprar el libro ahora, puedan hacer las propias y también por ahí contraponerlas y ver qué surge a partir de eso. Sí, bueno, yo primero me asusté mucho cuando el otro día nos vimos, antes de que yo viaje, ¿cuándo estaba el martes nos vimos para charlar más o menos de cómo iba a ser todo esto, y me asusté al ver un toco de hojas. Digo, wow, mi libro es basura, digo, lo habrán corregido de nuevo. Y eran como citas, fragmentos, cosas, anotaciones al margen, y yo siempre como que me acabo de dar cuenta de que esto es verdaderamente lo que me gusta hacer a mí. Este tipo de presentación hasta ahora es una de las mejores, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el trabajo que te tomaste. Yo creo que muchas de esas cosas las voy viendo después, ¿no? Porque es como inútil escribir de lo que se vive, de lo que se oye. Por ahí obviamente tomar referencias del pasado y de afuera,
pero yo creo que primero se escribe, después se sale a vivir y lo que vivís, recién ahí entendés qué fue lo que escribiste previamente. Como que adquiere una dimensión mucho más corpórea y por ahí creo que debe ser de los más pesados que escribí hasta ahora. Creo que hay cosas heavy y hay cosas que son más contemplativas, cosas que estaban en el blog y que después las saqué porque necesitaba un cambio, qué sé yo, cosas de fan, se nota mucho por ahí el que sabe, ¿no? El que sabe. Es como si escribiera para gente culta. No, por ahí la persona que también consume más o menos lo mismo que yo se va a dar cuenta a qué autores copié amistosamente, porque funciona así, esto funciona así, digamos, se escribe de esa manera, eso es escribir, digamos, vamos tomando, ¿no? de las cosas que nos gustan, las mezclamos con otras que nos gustan y claro. ahí hacemos una sopa. Exacto, y lo vamos mezclando con nuestra propia insatisfacción de no tener acabado un texto y tenemos que poner cosas propias con ademanes de ficción. Pero bueno, si bien todos los cuentos son como realistas, yo creo que más importante que preguntarse cómo influye la realidad en la ficción, es importante preguntarse cómo influye la ficción en la realidad. Entonces está bueno que la persona, yo tengo dos metas solamente, que la persona me putee porque no puede soltar el libro y que pueda sentir la obligación de decir esto está preocupante, pero lo tengo que leer igual porque es verdad y pasa, porque no es por ahí la literatura regional, y nunca me canso de decirlo, tiene como toda esta cosa de lo bucólico y de lo costumbrista, pero esto también es regionalismo, ¿no? Son cosas que pasan y no incluí el tema del dengue porque no me dieron tiempo. ¿Entendés? Pero ese tipo de cosas estaría buenísimo contarlas. Lo que yo le contaba a Martín hoy temprano, lo que pasó en Mosconi, General Mosconi, o sea, lo que hicieron, hay una epidemia o una endemia de dengue que son en el departamento de San Martín, no lo quieren declarar como tal, entonces, ¿qué hacía? El gobernador iba a ir a visitar. ¿Qué hicieron? El 95% de la gente que estaba hospitalizada, les dieron el alta, lo sacaron a todos, con suero que se vayan a la casa, limpiaron todo, tendieron las camas, llenaron la farmacia, llegó el gobernador y se pusieron a grabar. Eso es ciencia ficción. ¿Entendés? Eso es ciencia ficción. Bueno, eso la familia Ingalls lo representa. Claro, La familia Ingalls que por hace, favor, es esa foto donde están con Cristina Gauchet y todo, bueno, eso es un metarrelato muy zarpado, horrible, o sea, horrible, pelotudo de mierda, pero es buenísimo la manera de construir ese tipo de historia, claro, eso es narrativa. Con eso se quedan tranquilos. Sí, obviamente. Eso me parece que está muy bueno verlo y leerlo de manera narrativa, porque eso sería leerlo de manera crítica, de hijo de puta, mentiroso, estafar a la gente, y todos los carteles que uno puede sacar, pero también digamos, mirá, fíjate cómo lo hace, por qué anda de remerita pareciendo ser un tipo común, no ves que es una estrategia, no todo eso, que es todo imagen, entonces está bueno la manera en que trabajan eso desde los aparatos o dispositivos políticos, creo que esa es la expresión correcta, que por ahí sí lo he puesto, ¿no? Que se muere un intendente, que supuestamente es de Ávila, no le puse el apellido, pero... ¿Metrópolis? No, de grafitis. De grafitis. Y qué sé yo, otras cosas que también... Por ejemplo, Menem, cuando hablaba de estas naves que iban a ir a Corea, Japón, a la estratosfera, a bajar, ¿entendés? Eso es ciencia ficción, ¿entendés? Eso pasó en mi escuela, yo estaba en primer grado, escuchar eso a los 6 años. Escuchar eso a los 6 años con tus maestras llorando de orgullo de tener al presidente, ¿entendés? Es traumático. ¿Cómo no vas a escribir después? Me entendió el aire también, vendía aire para las cadenas de radio. Claro, sí. Y bueno, entonces son cosas que siempre se notan.
porque lo podés relacionar, ¿no? por ahí con cosas que obviamente tienen que ver con mi generación y con lo que me tocó vivir. Fabio Martínez, por ejemplo, Los Pibes Suicidas, que es del corte de ruta del 97. Él está en la adolescencia, ya recibido, como adulto joven que fracasó porque no se puede tratar de estudiar a otro lado, que es un trauma que todos lo vivimos. ¿Por qué no te fuiste a Córdoba? ¿Por qué no fuiste a Buenos Aires? ¿Te quedás acá a cagarte la vida, etcétera? Bueno, él lo vivió en esa época. Yo lo viví, tenía 7 años. Era pasar la noche en el piquete con fogata y todo eso, siendo chiquitito, con una bandera de Argentina de plástico que me la dieron, yo no quería tener que agitarla, una cosa no la puedo entender, pero como que me falta a mí ese tipo de concordancia. Y son como el mismo suceso, nos influyen a los dos autores, digo, no es que me esté comparando con él, jamás. Pero el mismo elemento, claro, digamos. De dos escritores que venimos del mismo lado, ¿no? Del mismo lugar, como que es el mismo acontecimiento, la misma importancia, la misma influencia y narrado de la misma manera, ponele, pero se puede sentir el saborcito diferente de qué intensidad problemática deja al final. Así que bueno, son las 9. Así que... Son las 9. Queda algo pendiente. Que lea yo. Bueno, voy a leer el último cuento del libro que casualmente lo vengo leyendo seguido, no sé por qué, pero es que parece, ¿no? Como un poco más bueno. Bestias tropicales tomando sol. La primera de la izquierda es Alejandra II, de 17 años, alumna del Colegio Santa Catalina de Bolonia de Tartagal, embarazada de 6 meses, expulsada. El diario El Tribuno le dedica unas 2 columnas diarias la primera semana de septiembre de 2005. A su derecha, en el medio de la foto, está Lucrecia Solís, también de 17 años, su compañera de banco. Entre las dos sostienen una pancarta hecha con cartulina y fibras. En la imagen no se alcanza a leer la consigna. La tercera de la foto es Anaí Mancilla, periodista local. La foto fue tomada por un Motorola V3 Black. Fue el primer celular que tuve. El lugar es la intersección de las calles Güemes y 9 de Julio, enfrente del colegio. Los alumnos habían cortado la calle voluntariamente cuando se hizo pública la decisión de las monjas de echar del colegio a la alumna embarazada para salvaguardar la buena imagen del colegio. Las primeras 2, Alejandra y Lucrecia, desaparecen en octubre del mismo año y no se vuelve a saber de ellas. Durante meses, los postes de luz y paredes de Tartagal son empapelados con sus fotos. Sus respectivas familias desfilan en los canales de televisión y radios pidiendo información, compasión, justicia. La tercera, Anaí Mancilla, aparece muerta en la quebrada de Cuña Muerta en enero de 2006, el Día de Reyes. La encuentran con la palabra puta hecha con filo en la frente y el micrófono de trabajo insertado en la vagina. El diario El Tribuno no vuelve a publicar notas sobre el caso. Los alumnos que se habían manifestado reciben severas amonestaciones y sus padres les imploran renunciar al pedido de justicia. Las cuotas aumentan y no pueden arriesgarse a perder el lugar. A mí me roban el Motorola V3 Black a la salida de un boliche en el paseo público de Tartagal en febrero de 2006. Allí se perdió la foto y todo registro de aquel primer germen de revolución. En las paredes del cementerio municipal se extienden los grafitis: muerte a la yuta, los busca pesan, los guachos, B8 no murió. Del otro lado, los nichos atestados empiezan a mostrar signos de derrumbe. Los vecinos reclaman por el mal olor, el peligro de los adolescentes que se meten a robar las placas de bronce y el expendio de droga que funciona a pocos metros en una grutita de San La Muerte. La chola, le dicen a la que vende. A veces intercambia papeles por CDs o algún par de zapatillas. Tiene un hijo de 8 años que vende garrapiñadas en la plaza y que sufre mucho unas viejas alpargatas. Cualquier ayuda sirve. Sabe que la gente le tiene miedo a los muertos, por eso vende ahí donde nadie la molesta. Los pibes del barrio 9 de Julio y Belgrano la conocen. En su hombro izquierdo tiene tatuada una libélula y en la nalga derecha la guadaña de San La Muerte. Es devota y tiene códigos. No saca su arma si no es estrictamente necesario. Marquitos me la presenta un domingo. Es el año 2006, Argentina acaba de quedar eliminada del Mundial
Ella me saluda con un beso ruidoso y me pone la mano en la entrepierna. Lindo tu amigo, le dice Marquitos. Saca 2 bolsas y arma líneas en un plato sucio de vidrio que tiene a mano. Lo apoya en la cerámica de la grutita y me dice que dale, que está todo bien. Me agacho para aspirar y cuando levanto un poco la mirada me encuentro con esos huecos negros en el cráneo, cubierto por una túnica negra, alumbrado por 4 o 5 velitas rojas a la mitad. Esto es lo mejor de Tartagal, dice la chola. Esto es lo mejor. 2 perros se batallan una deliciosa bolsa de basura en medio de la madrugada. El barrio 365 está oscuro. Con una gomera rompen las luces de sodio y se forman pequeñas e intermitentes zonas de oscuridad en cada cuadra. La semana anterior 4 viviendas fueron desvalijadas durante la noche. Las familias disfrutaban tomando cerveza y sacándose fotos con los gorros de las comparsas en el Corso Color 2011. Los perros, como alarmas tracción a sangre, ladraron cuanto pudieron hasta recibir un solo puñal en el cogote. Se llevaron plasmas, equipos de audio, computadoras, cubertería. Pero lo peor fueron los destrozos. Ropa interior femenina desperdigada por doquier, muebles incendiados, vidrios rotos y una imagen de la Virgen de la Peña bañada en semen y orina. Carnaval siniestro, titularon en el noticiero local al episodio. Ahora nadie sale de casa. Instalaron alambres con púas en las rejas y hay quienes contrataron servicios de seguridad privada. Los patrulleros, cuando alcanzan a ver a algún sospechoso corriendo, no lo persiguen si se va para el lado de la comunidad de los Tobas. Es una zona vedada, saben que ahí es la batalla o la muerte, es territorio de ese pequeño. Nadie quiere hacerse el héroe, es mejor dejar que la gente y sus respectivos villanos se aniquilen entre sí. Bajo de un flechabús en la terminal de Tartagal un martes de enero a las 3 de la tarde. La temperatura es de 42 grados. Débora me espera ahí con una sonrisa cansada y vaporosa. Parece una espejista. El chico que baja mi valija de la bodega del colectivo no debe tener más de 12 años. Tiene una pipa de aluminio entre los labios, hace esfuerzo para bajar el equipaje y no quiere que se le caiga. Todo antes que perder la mercancía, pienso. Le doy 5 pesos y miro los billetes que tiene en la mano, arrugados, hechos un bollo. Debe tener para 3 o 4 dosis más. El piso de las plataformas hierve y levanta un asfixiante vapor. Ya bajo techo, Débora me abraza y me dice que me ha extrañado, que cómo me fue, que qué le traje. Ganas de no irme más, le respondo, hundido en sus ojos que zumban como insectos de luz. Camino a casa, recorro con la vista los pequeños paisajes de esta ciudad de fiebre permanente. Las aguas podridas que se estancan en las avenidas, los cráteres lunares de la ruta, las bestias salvajes del trópico tomando el sol y todas las cosas que nunca duermen de este lado del mundo incendiándose para siempre.